Bueno, muchas gracias, Javier, por la verdad, Blanca, que es Cocina Hermanos Torres, sí. Es todo un tratado de valores que hay que tenerlos muy en cuenta y se nota pues, que están al día en cuanto a tendencias y en cuanto está marcando la evolución de los tiempos, ¿no? En lo gastronómico también. O sea, coincidimos plenamente con todo, con el conocimiento del producto que para ellos es clave. También para mí, porque he tenido yo ocasión de asistir aquí a la cata del primer espárrago y tuve que venir y pude probarlo y pude vivirlo, la experiencia de sacar los primeros espárragos de la ribera que bueno, pues te ayuda lógicamente a conocer y sobre todo a valorar el producto. Hablaba Javier de la creatividad, de la innovación, que son realmente dos asuntos recurrentes en la cocina contemporánea, de vanguardia, pero ¿qué significa exactamente? O sea, ¿qué entendemos realmente por creatividad e innovación? Y lo más importante, ¿cómo podemos aprender a utilizar tanto la creatividad y la innovación como herramientas en el día a día del trabajo del cocinero? Pues son muchas cuestiones, son muchas preguntas, Pepe, y lo cierto es que para resolverlas tenemos con nosotros a Diego Prado. Diego Prado es chef creativo, es investigador, siempre entre la ciencia y la cocina. Ha centrado su carrera sobre todo en los departamentos de I+D, de instituciones, también de restaurantes, del mayor reconocimiento internacional. Actualmente es director de Alchemist Explore, que es además el Departamento de Investigación y Desarrollo del restaurante Alchemist, con 2 estrellas Michelin y que está en Copenhague, en Dinamarca. Desde allí, desde el frío han venido hasta aquí, hasta Navarra, donde ahora no hace tanto frío. Se ha convertido en un foco de inspiración y un referente en cuanto a innovación y en cuanto a vanguardia, con multitud de restaurantes reconocidísimos. Bueno, en el caso del que estamos hablando, centrado Alchemist, centrado en el ámbito de la sostenibilidad y la lucha frente al desperdicio alimentario, es uno de los representantes, además de la corriente gastronómica Zero Food Waste, apuesta por las fermentaciones, emplea plantas silvestres y hasta insectos y especies invasoras. No te lo pierdas. No se lo pierdan porque lo vamos a ver aquí ahora mismo. Lo vamos a ver enseguida. Pues damos la bienvenida, ¿no? Damos la bienvenida. Diego Prado, y listos para escucharle. Tengo la presentación. La idea un poco de la charla es sobre todo dar un poco mi visión de mi experiencia. Yo diría que más de 10 años, en estos últimos 10 años, ha sido 100% dedicado a la investigación y el desarrollo, siempre desde un punto de vista académico, pero sobre todo muy directamente relacionado a la cocina, ¿no? Como con un pie siempre, digo, como en la cocina y un pie directamente en la parte académica y la parte mucho más de ciencia, ¿no? Así que de alguna forma quiero mostrar un poco cómo entiendo yo lo que es un departamento de investigación y desarrollo en un restaurante. Y voy a mostrar 4 ejemplos que he estado haciendo durante los últimos 2 años en Alchemist, un poco ilustrando todas las cosas que les voy a comentar, ¿no? Sobre todo vamos a hablar de esto, yo creo que está un poco corrido ahora, pero de qué, voy a decir de manera personal, entendemos cuando hablamos de estas palabras, ¿ya? Porque creo que son palabras, voy a decir, bastante prostituidas en la actualidad. Cualquier cosa es sostenible, cualquier cosa es creativa, ¿no? Y de alguna forma hacer un marco de entendimiento, al menos de un punto de vista personal, ¿no? Sobre todo la parte de sostenibilidad, como todos hablamos, investigación y desarrollo, y obviamente cómo la parte de creatividad puede llevar a la investigación y el desarrollo, y cómo esa investigación y desarrollo puede o no ser una innovación. Perdón, por otro lado. Siempre me gusta partir con esta frase extremadamente cliché, pero me gusta. De alguna forma, bueno, dice, investigar es ver lo que todo el mundo ha visto y pensar lo que nadie más ha pensado. Siempre he pensado de que a lo largo de mis últimos años de carrera, en realidad todo esto que la gente dice que es súper creativo, súper innovador, en realidad no es nada nuevo. No es nada nuevo. Siempre son cosas que se han ido cambiando de contexto, cosas que ya existen referencias, sobre todo documentación científica en muchos de los casos que van a ver, y cómo de alguna forma el conocimiento científico o el conocimiento en general permite de alguna forma tener una ventaja creativa
a la hora de empezar a hacer investigación, ¿no? Porque es tan sencillo como mientras más sabes, más puedes hacer, así de simple. Y esto es muy cierto porque sobre todo algunos ejemplos que voy a mostrar, los podemos ligar directamente a otros contextos donde son cosas que se han hecho por milenios, ¿no? Y eso pasa muchísimo con toda la parte de fermentaciones o todo lo que puedo hablar un poco también de insectos, que son cosas que se han hecho en la actualidad, pero solamente por un cambio de contexto se ve como wow, qué creativos son, ¿no? Como ese cambio de contexto, lo principal de esto es hacerse estas preguntas, ¿no? Por ejemplo, un caso, que no voy a hablarlo como ejemplo, pero lo voy a mencionar, estamos trabajando bastante, uno de los proyectos que estamos haciendo últimamente es con gusanos de seda y estamos utilizando el excremento de gusanos de seda para hacer té, ¿ya? Y eso así a priori puede sonar súper, voy a decir, creativo, súper loco, innovador, pero voy a decir, es un copy y pega de la medicina china. O sea, ya hay papers de esto, de cómo utilizar este excremento. Y solo, obviamente no es tan fácil como copiar y pegar, hay que hacer un poco de proceso de desarrollo, pero de alguna forma, cómo simplemente el cambio de contexto y dónde se está poniendo es algo que obviamente hace todo en realidad, ¿no? Aquí voy a decir la palabra contexto como 50.000 veces, porque en realidad es todo, ¿no? Sobre todo en la parte de los insectos, es como decir, servir hormigas en México no tiene absolutamente ninguna novedad ni nada, pero obviamente hacer ese cambio de contexto y servirlas en un restaurante nórdico con las hormigas que obviamente son de esa misma zona, con otras cualidades organolépticas, y ese entendimiento y esa investigación realmente es lo que hace que esto sea, voy a decir, innovador, ¿no? O creativo, como querían decir. Y todas estas preguntas que obviamente podrían ser muchísimas más, ¿no? Pero el por qué, el dónde, el cómo, el quién va a consumir esto, ¿no? Muchos de los ejemplos que van a ver o cosas que voy a mencionar, obviamente estamos hablando de yo siempre menciono de que, por ejemplo, Alchemist al menos es una burbuja dentro de una burbuja. Si ya Copenhagen es una burbuja gastronómica, Alchemist es una pequeña burbuja dentro de esta burbuja. O sea, tenemos voy a decir, la vitrina nos permite servir, voy a decir, prácticamente cualquier cosa, ¿no? Y eso en otro contexto no sería posible, ¿no? Por eso esto es clave a la hora de ponerse a hacer investigación y desarrollo, es todo esto. ¿Por qué lo estoy haciendo? ¿Dónde lo voy a hacer? ¿Cómo? ¿Y a quién se lo voy a servir? ¿No? Esto está en inglés, no lo traducí, pero creo que es bastante entendible. Es, de alguna forma, los recursos o las herramientas que nos ayudan a responder las preguntas anteriores, ¿no? Actualmente, y creo que en toda la última parte de la carrera, en los I+D que he estado, sin duda la parte de las colaboraciones creo que es una parte clave. Colaborar es lo más fundamental que puede haber en un departamento de investigación y desarrollo, sin una colaboración real, tanto académica como con otros académica o universidades o centros de investigación, o con otros restaurantes, incluso con productores. Un I+D no es nada, ¿no? Tenemos obviamente aquí separación, voy a mencionar algunos cuando menciono el ejemplo, pero con toda la parte académica, obviamente, actualmente nosotros somos bastante privilegiados de trabajar con muchas universidades alrededor del mundo por distintas cosas, ¿no? Obviamente, cuando digo colaboraciones reales, a lo que me refiero es de que de alguna forma, obviamente nosotros les entregamos conocimiento a ellos y ellos nos entregan conocimiento de vuelta. Y de alguna forma son proyectos que compartimos valores a la hora de obtener el resultado, ¿no? Cosas fáciles como que sería en un departamento de microbiología, pedir análisis microbiológico con fermentaciones que nosotros estamos haciendo y de alguna forma poder entender qué es realmente lo que está pasando en lo que estamos haciendo en el restaurante. Nosotros dar, voy a decir, esa parte creativa, gastronómica o esa visión que, voy a decir, muchas veces la parte académica no tiene, ¿no? Por ejemplo, algo que pasó hace muy poco, estamos ya en muchas de las cosas que van a ver y muchísimas de las cosas que utilizamos en el restaurante están en voy a decir, área gris de ser incluso legales, ¿no? Porque no es que sean ilegales, pero tampoco es que sean legales en ese sentido, porque nunca se han consumido anteriormente. Y algo que el frame Alchemist nos permite hacer,
pero por ejemplo ahora estamos hablando con DTU, que es Danish Technological University, con la parte de food, para poner todos estos nuevos, voy a decir nuevos entre comillas, pero nuevos ingredientes para hacer toda la parte de las alergias, por ejemplo. ¿No? Porque cuando uno habla de insectos, siempre uno asume de que una persona alérgica a los crustáceos no puede comer insectos. Pero en realidad no se sabe eso. O sea, uno asume por comparación, y estamos hablando con ellos de hacer cosas como hormigas, mariposas, medusas, todo de gusanos de seda, todo lo que realmente estamos utilizando en el restaurante, y realmente entender y saber y tener una ventaja a la hora de acomodar, en palabra en inglés, pero acomodar las alergias en el restaurante, que siempre es un tema bastante grave. Muy grave, no grave de malo, sino que de grande, ¿no? De que eso, hay que tener muchísimo cuidado con eso, sobre todo en un menú que estamos hablando de alrededor de 40 platos, ¿no? Parte académica, parte de restaurantes, hablando como restaurantes, como también colaboraciones, que podría ser algo tan sencillo como hacer eventos, compartir productores, algo que al menos nosotros en la comunidad, voy a decir Copenhagen, sí que es bastante común el compartir los productores que hay. Si yo tengo un productor genial de hongos, a lo mejor se comparten, ¿no? Bueno, es una ciudad bastante pequeña. Y la parte de las compañías, por ejemplo, como productores de hongo, productores de cerveza, productores de distintas cosas, para poder también compartir esta, voy a decir, innovación o esta investigación conjunta para obviamente lograr un objetivo en común, ¿no? Ahí también voy a mostrar un ejemplo bastante claro con un productor de hongos que tenemos. La parte de compartir conocimiento creo que también es importantísima en un I+D por una cosa clara, es el per se de ser open source o ser abierto, de compartir el conocimiento que tú estás generando, que yo creo que es una cosa fundamental que debería ser un departamento I+D. Obviamente hay cosas que son privadas, que va a tener 50.000 agreements de confidencialidad y todo lo que es parte del trabajo, pero también debería haber una gran parte que debería ser compartir, y ahí es donde nosotros estamos empujando muchísimo al publicar artículos científicos, ¿no? Artículos científicos que están obviamente a disposición de cualquier persona que simplemente los ponga, y tratamos de que la mayoría de los proyectos de investigación que hacemos tengan una salida en el restaurante como vitrina, o sea, que se haga un plato o un plato que vaya cambiando en la temporada, pero también un artículo científico o incluso algo mucho más allá, que podría ser incluso un producto que podría salir a la venta. Una de las cosas que más estamos tratando de hacer ahora en el restaurante es un poco salir fuera del restaurante, ¿no? Porque sin duda que todo lo que se ha estado desarrollando en los últimos años es bastante más grande que solo Alchemist, ¿no? Y algo muy importante en eso, y obviamente eventos, todo. Una cosa muy relevante arriba, y que está pasando como la parte, es todo esto tiene que tener ciertos valores, ¿no? Nosotros siempre hablamos de la sostenibilidad como sostenibilidad, pero yo, por ejemplo, me consta de muchos restaurantes que nosotros estamos lejísimos de ser un restaurante sostenible, pero el tenerlo como valor y como, incluso van a ver unos ejemplos casi como una herramienta creativa, el hecho de utilizar descartes o utilizar partes que normalmente serían tiradas a la basura, ya nos pone a todos al menos el mismo mindset, ¿no? De que todos tenemos esta, de alguna forma, búsqueda de esto, y sabemos el valor que tienen estas cosas que en cualquier otro lado serían descartados, aunque aún así, voy a decir, por los estándares que se tienen y por el tipo de cocina que se hace, obviamente también hay bastante descarte. Y ahí también, bueno, sin hablar de esto, estamos haciendo otras actividades, como por ejemplo cosas bastante básicas como hacer compost y fertilizante, ¿no? Que viene una empresa que directamente lo saca y está ahí mismo en la isla, como incluso ahora estamos en un proyecto bastante grande con mucha gente de hacer una granja de grillos, ¿ya? Y esa granja de grillos, por ejemplo, va a ser alimentada con los descartes de nosotros seleccionados, ¿no? Obviamente. Y por ejemplo, de alguna forma ir agregando capas y capas de alguna forma tratar de ser un poquito más sostenible, o yo digo más que sostenible, de alguna forma ser un poco más inteligente y no tirar esto a la basura, ¿no? De cosas que todavía son útiles. Que obviamente los valores pueden ser cualquier cosa. El equipo obviamente es una parte clave en la parte de esta real colaboración entre científicos y cocineros. Nosotros de realmente tener en un mismo equipo científicos y cocineros sentados juntos, trabajando juntos, y no
que hay que ir, no de alguna forma separado, porque en el sentido de una colaboración real y que realmente ver las cosas con otras visiones. No, me ha pasado mucho de ver, a mí siempre me ha pasado bastante antes ser como casi que el traductor, ¿no? Me pasaba mucho cuando estaba en otros lados de que los científicos obviamente no entendían que nosotros quisiéramos comer hormigas y el chef realmente no sabía de alguna forma explicarle al científico cuáles eran las necesidades o la visión realmente de hacer esto, como mariposas, lo que sea, ¿no? Y ser ese traductor, esa persona en medio de realmente darle a ambos partes, decirles la importancia que tiene esto, ¿no? Y más allá de simplemente mandar un kilo de lo que sea y que te lo analicen, te den los datos y ya está, ¿no? Sino que hacer una colaboración real y tener un entendimiento y comprender por qué el uno está haciendo el otro. Y una cosa también fundamental, obviamente, el equipamiento. Yo creo que afortunadamente nosotros en el restaurante ahora tenemos muchísimo equipamiento, así que las posibilidades son bastante casi que ilimitadas. Ahora solo limitados por el espacio, que no tenemos donde poner más cosas, pero... y eso te permite muchas cosas, pero algo clave con esto es que obviamente si yo no tengo idea, una destiladora al vacío, claramente me tendré que buscar un partner que sí la tenga, ¿no? Dependiendo de lo que yo tenga que hacer. Y es de alguna forma cómo poder ir creando este ecosistema, ¿ya? Y van a ver, y en los ejemplos que voy a mostrar ahora, van a ver que voy a tratar de mencionar como todas estas partes de quiénes son las partes involucradas, quiénes son los colaboradores, cuáles han sido los problemas, y de alguna forma tratar de llenar esto, pero creo que esto sería la base de cualquier, bueno, mucho más que solo un I+D, en ese sentido. Otra frase muy cliché, que también me gusta, porque es verdad, sobre todo los que están familiarizados con hacer artículos científicos, que es... Sí, porque me gustó bastante, si robas de un autor es plagio, si robas de muchos es investigación, ¿no? Porque es absolutamente cierto que está directamente relacionado con lo de investigar en la primera frase cliché también, de que claro, lo que nosotros hacemos es juntar contexto, también hablar un poco de un proyecto que no voy a mostrar, pero por ejemplo lo del té de excremento de gusanos de seda. Obviamente se está sacando toda la parte de la medicina china, ya que ya hay paper relacionado a eso, pero obviamente poniéndole un layer o un extra desarrollo, que es la parte de la ceremonia del té, ¿no? Y tenemos suerte de tener sommeliers de té en el restaurante que entienden y saben todas las técnicas que están relacionadas al mundo del té, que no están relacionadas con la medicina china, porque la medicina china lo secan, le ponen agua y se lo toman en la mañana como medicina y ya está. Sino que poner esa extra capa o ese filtro gastronómico con el equipo que tengas. Porque obviamente esto es solo posible y se puede llegar tan lejos como el equipo que tengas. Y ahí estoy hablando de que vamos juntando distintas cosas que ya existen, ¿no? Una frase un poco exagerada, pero es verdad. Voy a mostrar 4 proyectos. 4, si mi memoria no me falla. Estoy viendo mi cronómetro aquí, parece que tengo tiempo. Un poco explicando todo y van de distintas cosas, ¿no? Algunos más sencillos, otros un poco más complicados. Lo primero, hablando de subproductos, ya que es una parte, como les comentaba, que obviamente se puede encajar en la parte de sostenibilidad, pero sobre todo yo creo que desde una mirada, mirarlo como una herramienta creativa, que es algo que voy a decir cuando casi, en un mundo que cuando prácticamente todo está hecho y todo se ha visto, ¿no? Nosotros siempre tratamos de empujar bastante y ir mucho, o sea, pensar, se dice out of the box, pero muchísimo out of the box, cosas que jamás se hayan servido. Y esto ha servido bastante de nosotros hablar. Lo que hacemos es básicamente hablar con una empresa que a lo mejor ya es un proveedor de Alchemist o de donde sea, y le pedimos básicamente que nos envíe todo lo que él no vende, todo lo que él tira a la basura, ¿no? Hemos hablado con el proyecto que mostrar de King Crab, me imagino cangrejo real, será en español, de cangrejo real o también de pescados y de cosas como vino de cereza, que por ejemplo en Dinamarca obviamente no es un productor de vino de uva, vino de uva grande como sabrán, pero hay un productor de vino de cereza bastante grande y hicimos un poco lo mismo, ¿no? También, de nuevo, copiando y pegando lo que se ha hecho en Japón con las lías del sake,
que saben, las lías del sake en Japón se venden, uno las puede comprar en un supermercado en bolsas y se utilizan mucho para hacer postres o para curar pescados o para hacer cosas. O sea, es un condimento que es un producto que se vende, no es un descarte. ¿No? Ese es el tema, ese es lo importante. Y un poco sacando todo el conocimiento que existe de eso, se aplicó básicamente lo mismo, pero a las lías del vino de cereza. ¿No? Y lo mismo, y empezamos a hacer platos, hicieron algunos platos, empezó a curar pescado, bueno, todo lo que se le ocurra que se pueda hacer con eso. Y también hicimos lo mismo, nos mandaban hojas, nos mandaban flores, bueno, y eso nos ha servido bastante para crear distintas cosas. También estoy utilizando cuando crecen los hongos, o sea, hay una empresa que crece champiñones ostra en borras de café, que se llama Beyond Coffee. Y estábamos utilizando esos hongos para hacer distintos proyectos, voy a mencionar otro proyecto con ellos, y nos estaban enviando también, por ejemplo, las bolsas de micelio que sobran adentro, que con borras de café o con madera, con todo, para hacer caldos, para hacer distintas cosas, y de alguna forma también dar extra, porque obviamente ellos dicen que, es sostenible porque ellos obviamente lo mandan a hacer compost, y hacen fertilizante, y eso es como su forma de hacerlo, de reutilizarlo, ¿no? Pero lo que nosotros tenemos, al menos nuestro valor, es obviamente darle un valor gastronómico, ¿no? Darle un valor de que alguien realmente se pueda comer un caldo de descarte de micelio de una producción de hongos o lo que sea, ¿no? Esto es una colaboración que hicimos con un productor, con una empresa que se llama MS Dona, que son noruegos. Están en el norte de Noruega y le venden king crab en inglés, en centollo, a todos los restaurantes fine dining del norte de Europa, me atrevo a decir, a todos, incluyendo nosotros, pero como muchos más. Y hablando con él decía que en alta mar, cuando los noruegos lo que hacen, aparte que la centolla ya hay un tema climático importante porque ya es una especie invasora per se, de que destruye todo lo que está alrededor de los centollos. Él dice que en alta mar lo que hacen ellos y todas las empresas, porque él es como una especie de cooperativa que le compra a muchos pescadores, es sacar las patas en alta mar, las patas se ultra congelan directamente en el bote, y todo el resto, o sea, toda la cabeza con todos los interiores, con todo, se tira directo al mar, de vuelta. Y en el mejor de los casos lo que se hace es se trae de vuelta, se muele y se hace comida para peces. En el mejor de los casos. Y hay mucha gente que no lo hace porque obviamente tiene un coste extra que el vender la comida de peces obviamente no le da el valor que no vale la pena, básicamente, ¿no? Así que, si se imaginan un centollo, la cabeza y todo eso es mucho más que de peso y de todo lo que se puede sacar las patas. Así que él estaba con esta problemática y le dijimos, mira, mándanos todo lo que no vendan ni tirar a la basura. Había muchas partes que obviamente eran absolutamente inutilizables, sobre todo por el olor a amoníaco bastante fuerte que tienen, otras partes que no se podía, bueno, distintas cosas, ¿no? Pero dentro de esas cosas encontramos esto. Esto, voy a decir en inglés, se llama abdominal flap. Busqué ahora en la mañana, de hecho, y es solapa abdominal, que es esta, voy a decir, no es una cola, normalmente uno le dice cola, pero no es cola, es una solapa abdominal, que es esto que es donde las hembras ponen los huevos, ¿ya? Esto, de nuevo, ¿qué es lo que está ahí? Es una parte grande, o sea, no traje ninguna parte para mostrar, debería haber traído ahora que lo pienso, pero parece prácticamente un animal por sí solo, básicamente. Y cuando sacan esta parte, estamos hablando de que cada uno de estos tiene alrededor de entre 100 y 150 gramos de carne adentro, que obviamente es distinta a la carne de centollo porque es otra parte, como si agarramos una vaca y no esperamos que el filete sea exactamente igual que la pierna. Obviamente son partes distintas de carne, pero es una parte espectacular, de verdad que es buenísima. Y otra parte que se descarta absolutamente es el caviar, las huevas de centollo, que son espectaculares, son realmente buenas, y ellos tienen una cuota de hembras que se pueden sacar al mes, que son bastantes. Y de hecho ahora nosotros en el restaurante somos los únicos que le compramos esto y le compramos absolutamente toda la producción del año de una. Y nosotros en el restaurante la seleccionamos dependiendo de la talla, porque es verdad que incluso cada semana, cuando van llegando, son distintas, sobre todo de textura, ¿no? Porque
estos huevos son huevos que ya están fertilizados. O sea, a medida que van creciendo el mini centollito que está dentro, los huevos se van poniendo más duros. Y uno realmente siente como si fuera, voy a decir, como una pelota de plástico prácticamente, ¿no? Y eso es fácil corregirlo gastronómicamente simplemente por una cocción. Ya se cocina al vacío y se hace más blando y se hace así. Y vamos viendo todo esto. Esto, que es esta parte que está aquí, o sea, lo que está a su derecha, esta es la carne que está dentro. Y se fijan, es muchísima carne que, insisto, anteriormente en el mejor de los casos era molido y servido como comida para pescado, pero si no, en el 90 y tanto % de las veces simplemente se tiraba a la basura directamente. Y es algo que la verdad que voy a decir, investigación gastronómica en la parte culinaria fue bastante básico, porque en realidad es igual que cocinar cualquier pata de centollo que quieran, o sea, si lo quieran marinar o no marinar, o dorar o freír o lo que quieran, ¿ya? O sea, ahí no hay nada. Y lo que sí hicimos, obviamente, ver a través de distintas temperaturas de sous vide, básicamente para, sobre todo en el restaurante, unas cosas que se busca bastante es la estandarización de que la calidad de que todos los productos sea exactamente igual. Por eso lo que estamos haciendo ahora es se marina en una salmuera con cáscaras de limón y algas. Después se cocina al vacío y después se termina en la plancha. Así también como podrían hacer cualquier otro pescado del universo. Esto es algo que ha estado en el menú, yo creo que por más de un año ya. Va cambiando como una parte más, pero de alguna forma el hecho de cómo esta parte que de nuevo ha sido siempre descartada, tiene un nuevo valor y de alguna forma se está creando un nuevo mercado, ¿no? Porque es un nuevo producto que tiene un nuevo precio, tiene una nueva distribución, tienen un nuevo sistema de caza, voy a decir, de caza, de cosecha, de caza y de sacarlo, y de alguna forma también ha sido un aprendizaje bastante grande que creo que sobre todo con todo este tipo de productos voy a decir, de subproductos, el grave problema siempre es la parte logística. No es la parte de investigar, de cocinarlo, ni analítica, no. Es la parte logística de conseguir la calidad que uno necesita en un restaurante, con la calidad que uno demanda, voy a decir, o que uno necesita, con algo que para el productor era basura. No solo hablando de cadenas de frío, pero también, por ejemplo, un caso muy particular con esto es que cuando sacan los King Crabs, los sacan como con un gancho, ¿no? Y normalmente cuando los sacan con el gancho, lo que perforan es la aleta abdominal, ¿no? La perforan, los sacan y los despiezan, básicamente. Y cuando empezamos a pedir cantidades grandes para surtir el restaurante, nos encontramos que muchos de los la solapa abdominal, estaban perforadísimas con un hoyo gigante, y obviamente ese hoyo hace que toda la parte se oxide y quede horrible y no se pueden utilizar. Y ahora incluso hay un problema en el sentido de que estamos pidiendo mucho más de lo que realmente necesitamos, con todo lo que tiene, y no digo por precios de transporte, pero por todo lo que eso implica en tamaños de transporte y la parte logística, solo pidiendo, voy a decir, casi que el doble de lo que realmente necesitamos, porque nosotros ya sabemos que va a haber una gran parte que vienen perforados, ¿no? Y esa parte aún ahora, hoy en día, ha sido algo que ha sido prácticamente que no hemos podido solucionar, porque obviamente le decimos, se les paga un precio, se les sube el precio, pero aún así la gente no lo tiene incorporado, ¿no? Pero bueno, esto es un ejemplo. Y aparte con esto, cuando estábamos haciendo la parte, voy a decir, de desarrollo gastronómico, básicamente cocinarlo, probarlo, distintas texturas, no sé qué, también lo que hicimos fue un artículo científico, de alguna forma, para compartir esto, porque es verdad que cuando uno saca la foto y lo comparte en el restaurante, la gente empieza, no voy a decir a copiar, pero obviamente al sacarlo a la luz, lo que queremos es que obviamente la gente vea el valor que tiene esta pieza, y obviamente no sabemos que no van a ser el mismo plato que nosotros y no tendría ningún sentido. Pero el utilizar esta parte del centollo, sobre todo en los países nórdicos, que todos los restaurantes, no solo fine dining, ocupan centollo, king crab, sería esto. Hicimos este artículo que es básicamente, un protocolo muy sencillo de toda la parte del valor nutricional, de la toxicología, de si tiene los heavy metals que pueda tener el king crab, que sobre todo todos los crustáceos tienen bastante el tema de metales pesados, que está todo bien, y una parte gastronómica muy sencilla
y compararlo en un análisis sensorial con la pierna, ¿no? Y de alguna forma evaluar de que para un comensal, esto lo hicimos en la Escuela de Hostelería de Copenhague, así que eran chefs, potenciales chefs, probarlo en comparación del abdominal flap con el pie, que realmente tienen el mismo valor gastronómico, y la gente, voy a decir, no se daba ni cuenta de que era una parte distinta, que no era eso, ¿no? Y también insisto, simplemente para ponerlo, y que esto está al alcance de todas las personas que quieran utilizarlo, y en Centollo en eso, y muchos otros crustáceos que lo tienen, ¿no? Eso puede ser un ejemplo en el tema de lo que estamos hablando de subproductos, sostenibilidad, todo. Ya les comenté que este mismo ejercicio lo tratamos de hacer con muchas otras empresas que nos manden, que les pedimos directamente cosas que ellos no venden para ver qué posibilidades gastronómicas tiene, y eso podría terminar en el menú, y también podría ser un artículo o algo un poquito más que eso, ¿no? Esto es si ven, es un Petri dish, ya con un micelio. Esto fue, voy a decir, casi un proyecto de corona, de COVID, básicamente, porque lo empezamos a hacer justo antes de que fuera el lockdown. La verdad es que en Copenhague fuimos bastante afortunados de que, a pesar de que los restaurantes estaban cerrados, nosotros seguíamos trabajando sin problema, no se utilizaba mascarilla, estaba todo abierto sin problema. Así que eso nos permitió hacer muchísimas cosas, y sobre todo en la parte de I+D avanzar muchísimo, ¿no? Porque el restaurante no daba servicio, pero I+D sí seguía trabajando, ¿no? Esto parte de esto. Estos son, voy a decir, PDA, el típico base para crecer hongo, que es normalmente en base a agar-agar con sustratos, que es normalmente almidón, azúcares simples, normalmente es potato, dextrose, agar-agar, es el típico del PDA. Hay muchos otros para hongos que tienen extracto de malta, extracto de levadura, distintos, ¿no? Pero uno súper estándar, y es como en esta foto de la izquierda, la otra la saqué de internet, pero la foto de la izquierda, solo porque tiene el honguito, es una foto real de cómo en Beyond Coffee, que es la empresa de hongos que está en Copenhague, de alguna forma es el inóculo inicial, con lo que ellos sacan un trocito de este micelio e inoculan las bolsas ya autoclavadas de serrín o de borras de café o de lo que sea, dependiendo del sustrato, ¿no? Esto es como el inóculo, ¿no? No sé cómo decirlo, la madre donde sacan el trocito y lo ponen. Y empezamos a verlo y decir, wow, que se ve increíble, y sobre todo algo increíble era la textura que tiene el micelio. Esto es un champiñón ostra. Ambos son un champiñón ostra, solamente el micelio, y en el otro que está fructificando ya. Y era cómo hacer, de alguna forma, de nuevo, buscando algo distinto, ¿no? También como una herramienta de creatividad, el hecho de visitar, sin duda una herramienta muy grande de creatividad, es visitar productores y ver cosas que obviamente sería imposible ver, como esto. Y empezamos a trabajar en cómo hacer esto comestible completamente. Ya, de hecho, tengo unos aquí. Que es... estos son pruebas muy antiguas. Y lo que hicimos fue, básicamente, hacer el caldo de agar-agar sabroso, ¿no? Ellos ya utilizaban una mezcla de agar-agar que es bastante estándar para crecer hongos, que está en base a extracto de levadura, extracto de malta, dextrosa, agar-agar y agua, básicamente. También le ponen algunos minerales, pero es básicamente eso. Y ya utilizaban eso, así que eso ya era un buen camino, porque el extracto de levadura y el extracto de malta saben bien ya, ¿no? Y era empezar a regular este tipo de cosas. Cambiamos el agua. Como esto era champiñón ostra, era lógico hacer algo que subiera más a hongos. Así que hicimos un caldo de hongos, reemplazando el agua, con lo mismo extracto de malta, azúcar. Fuimos capaces también, algo que nos da un poco de miedo, era colocarle sal al medio, porque saben, obviamente, los hongos y los micelios son, bueno, hay muchos peros, pero un poco que rechazan eso, pero la verdad es que fuimos capaces de ponerle sal también. Y empezamos a cambiar. Y una de las claves que hicimos que el agar-agar como tal, así, la textura es horripilante, es granuloso, se corta y todo, y lo único que hicimos fue colocarle suficiente agar-agar para que el micelio creciera, y lo mezclamos con ayota. Ayota es otro tipo de carragenato que, no sé si saben, la textura de la ayota es mucho más cremosa, de hecho se utiliza mucho para hacer, voy a decir, flanes de mentira, o esta textura de cuajada, esta textura de flan, eso es ayota, ¿no? Y eso era un poco lo que estaban buscando, ¿no? Algo que fuera cremoso, como un custard. Y
empezamos a jugar un poco, y eso fue un poco la parte, voy a decir, investigación culinaria, de hacer que el gel fuera exactamente lo que queríamos hacer. Así que ya teniendo el gel hecho, lo que se ve aquí, bueno, voy a tener unos aquí afuera si los quieren ver, los pueden ver sin problema. Es un pequeño circulito que es de un batch anterior, que sería de algo más parecido a esto. Se saca un pequeño circulito, se inocula al medio, se coloca al medio y si se fijan empieza a crecer como con estos patrones casi como si fueran olas. Y esto es un patrón, voy a decir, natural, que crece solo, voy a decir, de lo que es un champiñón ostra, ¿no? Otros hongos, shiitakes, lo que se les ocurra, crecen absolutamente distinto a esto. De hecho, por ejemplo, el shiitake es muy finito, la textura es casi que no se siente, obviamente, mucho sabor, y obviamente sabe a shiitake. Y lo importante, bueno, insisto, si alguien también los quiere ver después, ¿y a qué sabe esto? A champiñón ostra. O sea, no hay más vueltas que darle. Esto es básicamente un caldo, un custard, como le diríamos, de hongos abajo, y arriba un champiñón ostra. Y lo que hacemos en el restaurante es calentarlo de abajo hacia arriba para que el gel esté, voy a decir, cremoso y la textura de arriba esté cruda, obviamente es como comer hongo crudo, y se sirve y con una salsa en el restaurante que se va cambiando, ¿no? Junto con esto, que este ha sido un plato, bueno, actualmente ya no está en el menú porque ya estuvo en el menú, hemos tenido unos problemas de producción porque cuando lo empezamos a hacer en el restaurante, siendo un restaurante, a pesar de que tenemos bastante más infraestructura que en cualquier otro restaurante, es extremadamente mucha contaminación, así que lo tercerizamos y empezamos una colaboración con otra empresa para que ellos nos produjeran eso. Después tuvimos algunos problemas de eso, pero ya también es verdad que el plato ya está en el menú por lo menos 1 año y medio y ya era tiempo de cambiarlo directamente. Así que, aparte de esto, junto con el desarrollo del plato, que lo estábamos haciendo con una empresa que se llama Matter, que se dedican a crecer micelio de distintas formas para hacer comida. Beyond Coffee, que fue de donde sacamos la idea inicial cuando tuvimos la visita con ellos y con los que conseguimos todo lo que son los champiñones ostras. Y DTU Biosustain, que es la parte de DTU de biotecnología, que ellos están haciendo lo que estamos haciendo es una caracterización del Petri dish en un medio completamente distinto y también obviamente probando que es safe, ¿no? Porque una cosa interesante que nos pasó en el camino, de una de las cosas que tuvimos problemas de producción, es que a pesar de que el champiñón ostra es legal comerlo en Europa, como sabrán, el micelio no lo es, ¿no? Y el micelio sí que tendría que pasar por todo el tema de novel foods y esto que sabemos que es bastante complejo, ¿no? Y por eso de alguna forma esto esperamos que sea al menos un puntapié inicial de poder hacer el artículo, la caracterización y demostrar que no tiene ni toxina ni nada, que crece y todo esto, y algo que estamos haciendo y que ya llevamos bastante tiempo ya produciéndolo, y voy a decir, el ejemplo sería poner esto como un plato, ¿no? Que también obviamente hicimos toda la parte de análisis sensorial. Insectos. Algo que hemos estado trabajando, bueno, eso un poco con fermentación y sobre todo una de las cosas que cuando estábamos hablando de fermentación y empezamos a hacer investigación sobre eso era un poco salir de lo común, voy a decir. Obviamente, voy a decir, claramente nosotros hacemos todo lo que son nuestros misos, salsa y todo lo que conlleva eso, pero de alguna forma si íbamos a poner horas de investigación y horas de buscar algo, sí que creíamos que tenía que ser algo bastante más, algo distinto, ¿no? Algo que realmente marcara un camino, ¿no? Porque obviamente de parte del micelio tiene un camino gigante, porque imagínense toda la cantidad de micelios que pueden crecer encima, con todos los hongos que existen, los sustratos, toda la cantidad de sustratos que se podrían empezar a ver, o sea, hay un camino gigante todavía. Insectos, ahora que me dice. La verdad que estamos utilizando bastantes insectos en el restaurante, no porque haya sido una decisión de decir, uy, vamos a utilizar insectos, sino que ha sido bastante natural, la verdad. En el caso de las hormigas, en este caso la formiga rufa, han sido algo que Noma fue el primer restaurante que empezó a utilizarlas, al menos en Dinamarca, ¿ya? Y fue, yo creo que uno de los, en Dinamarca exactamente fue Noma, obviamente basado 100% en la tradición latinoamericana de comer hormiga, y en este caso fue una relación directa con Brasil. De ya ver directamente de nuevo este cambio de contexto de cómo la gente de Dinamarca, Noma, ve la potencial de las hormigas que hay en Latinoamérica, las pruebas, dice, wow, saben increíble, hacen todo el desarrollo, y obviamente sin dar muchas más vueltas se dan cuenta de que también hay hormigas en Dinamarca
Y ahí empieza un poco más la investigación de decir qué hormigas se pueden comer, a qué saben, cómo no saben, etc. También, de nuevo, basándose 100% en algo que ya se hacía hace millones de años, ¿no? Y eso es una de las cosas primeras. Y ahora ya actualmente en el restaurante, al menos nosotros, ya tenemos, voy a decir, me atrevo, casi 2 años o más de 2 años ya trabajando con gusanos de seda en distintas cosas. Tanto estamos utilizando la seda, los gusanos, las pupas, el excremento, distintas cosas, todo. Eso es un proyecto bastante largo que incluye muchos platos que se quieren encontrar en el menú. Eso todavía es un trabajo en progreso. La parte de las hormigas, que ahora estamos explorando utilizar más tipos de hormigas, y algo que también voy a mostrar es lo de las mariposas, ya que también estamos utilizando 2 tipos de mariposa actualmente en el menú. Creo que eso. Las hormigas, como decía, esto no tiene ninguna novedad para nada en el caso de Latinoamérica o Asia, de que se han comido hormigas siempre, puedo decir, pero lo que sí creo que es relevante aquí es dejar de pensar en hormigas como hormigas. Es como si estuviéramos comparando un atún con un besugo. O sea, todos son peces, pero un atún y un besugo son absolutamente distintos. Y en el caso de una hormiga es exactamente lo mismo. O sea, sabemos que una fórmica rufa tiene estas características, tiene ácido fórmico, sabe a esto, tiene esta textura, tiene estas calidades organolépticas. Si vemos una Atta sexdens, por ejemplo, típicas de Latinoamérica, sabemos que tiene otro sabor, que son más grandes, que son más crocantes, que sabe a jengibre, que sabe a lemongrass. Si vemos otros tipos de hormigas, vamos a ver que sabe a tocino, a bacon, bueno, y así con todas las hormigas que puedan mencionar. O sea, esa es una de las grandes claves, yo creo, también del entendimiento cuando hablamos de comer insectos y comer hormigas. No es que comamos hormigas, comemos esta hormiga por estas razones y por estas cualidades organolépticas, ¿ya? Esta en particular es una hormiga que se llama Formica rufa, ya que en inglés se le llama no me acuerdo, redwood ant, básicamente. Y es muy característica porque es muy ácida. ¿Ya? Y es algo que se ha utilizado históricamente en los países nórdicos. De hecho, hay solo una referencia, un paper de hacer snaps, que es básicamente alcohol de alta graduación con saborizantes. Normalmente se agarra un alcohol de, no sé, de más de 40 y se le pone enebro o enebro, distintas especies, hierbas y cosas para hacer un licor saborizado, ¿no? Y hay ciertos usos también de colocarle hormigas, ¿no? Hay otros también antecedentes. Estoy hablando de cosas de esta hormiga en particular con antecedentes en los países nórdicos. ¿Ya? Sería para hacer snaps y lo otro también para hacer como remedio. Ya hay algunos documentos suecos que hablan de comer hormigas para el resfriado, básicamente. ¿Ya? Porque obviamente el ácido fórmico, si quieren, insisto, después tengo algunas cosas si quieren probar estas hormigas, son extremadamente fuertes y es casi como cuando se comen una pastilla de mentol, por distintas razones, pero que te abre todas las fosas nasales y todo, y realmente es muy fuerte, ¿no? Utilizando esta hormiga en el menú de Alchemist han estado desde siempre, desde mucho antes que yo empezara a trabajar, ya se utilizaban hormigas como un condimento. Y una de las cosas que se empezó a hacer era que se quería hacer un helado de hormigas, básicamente. Así, súper sencillo porque es limonado, así, no sé qué. Y se empezó a ver que sí, wow, qué sorpresa, en el sentido de que todas las hormigas, que cuando se colocaban las hormigas con la leche y la nata para hacer un helado, la leche se cortaba, ¿no? Y ahí empezó una... ve que me quedan 4 minutos, estoy tarde. Simplemente una búsqueda de decir qué tanto más allá podemos hacer esto. Y estos son... cada tupper, cada condi, tiene una leche distinta e incluso, voy a decir, leches como licuados de almendra o licuados de soya. Y en todos funcionó. O sea, un cierto porcentaje de hormigas con leche de oveja, de todas las que se les ocurra, cada una es una distinta. Nata, obviamente natas también. Y en todas funcionó de distintas formas. Por ejemplo, me acuerdo que la de las más sorprendentes era la de almendra incluso, que quedaba perfecta hacer. Y esto obviamente marcó, o sea, voy a decir casi un antes y un después, ¿no? En el sentido de ya dejar de utilizar las hormigas como un condimento, que hasta en ese momento eran un condimento, ¿no? Se colocaban, daban acidez, daban crocancia, y ya está, como si colocáramos palomitas, lo que fuera. Y ocupar las hormigas por su capacidad tecnológica, ¿no? De qué es lo que yo puedo hacer con hormigas y cuál es la diferencia, que en este caso era coagular leche. Y nosotros teníamos
Bueno, obviamente el primer pensamiento era que simplemente, que como tiene una gran cantidad de ácido fórmico, se coloca la hormiga y el ácido fórmico corta la leche por el punto isoeléctrico y llega a menos de 4,5. Ese siempre fue el primer pensamiento, que es como lo lógico, ¿no? A priori. Pero gracias a la colaboración con muchas otras personas, aquí está involucrados DTU, Biosustain también, que están con toda la parte de microbiología, ADN y todo lo que yo no entiendo, de metagenomics y todo esto que están haciendo ellos. Pero haciendo algo mucho más grande en el por qué pasa esto, porque ahora nos hemos dado cuenta de que no es solamente a través del ácido fórmico, que obviamente tiene una parte en esto, pero también hay enzimas que coagulan leche y también hay bacterias lácticas y acéticas, ¿no? Que obviamente cada insecto, cada cosa viva, voy a decir, en su interior tiene enzimas, cada uno está rodeado de microorganismos de distintas formas y todos estos microorganismos, dependiendo de las condiciones del sustrato, van a actuar de distinta manera. O sea, se ha transformado en algo muchísimo más complejo de lo que nosotros esperábamos en un principio, porque en realidad sí que queríamos hacer desde años que queríamos hacer un artículo con esto, pero la verdad es que también fuimos bastante más ingenuos, voy a decir, en la magnitud de este proyecto a la que ha llegado, ¿no? Esto es el plato de Alchemist, simplemente para mostrar un poco que hicimos también en el restaurante un approach, un alcance muy sencillo, que era hacer 2 galletas que tenían hormigas molidas, básicamente era una galleta que tenía hormigas molidas, se hacían 2 galletas así como un sándwich, y al medio era un helado hecho con queso de hormigas, que era leche nata de oveja, se coagulaba con las hormigas, esto se separaba, quedaba como una especie de crème fraîche, y con eso se hacía un helado, ¿ya? Y esto era un ant ice cream sandwich, ¿no? Y esto era lo que se hizo en el menú, estuvo en el menú por más de un año, ahora hay otro plato con hormigas, con colostrum, y bueno, y esto es algo que, de alguna forma, lo que voy es que se puso en el menú, ya sabemos que funciona, es algo, y es un ítem en el menú que va evolucionando, ¿no?, de manera natural con la parte del desarrollo gastronómico. Pero aparte, paralelo, y que también toma bastante más tiempo, estamos haciendo esta colaboración que ha llegado muchísimo más lejos de lo que nosotros pensábamos, porque ha tenido todas estas personas que estamos haciendo de la Universidad de Copenhague, DTU, el Globe Institute, que está en la Universidad de Copenhague, y también con el Basque Culinary Center, que empezamos a hacer todo el análisis de texturas con el yogur, y empezar a agregar capas y capas a este proyecto, e incluso algo increíble que una de las personas involucradas está haciendo su doctorado en Bulgaria y, ¿cómo se llama? Trace Back, como encontraron que el origen del yogur, del Lactobacillus bulgaricus y del origen del yogur en Bulgaria y en Turquía es por hormigas. O sea, que hay de documentación y registros de que lo que hacían ellos era agarrar leche, hormigas y hacer yogur de cero. Y ese era el yogur cero, ¿no? En Turquía también es lo mismo, que agarran incluso los huevos con hormigas, los muelen y eso lo utilizan como starter, ¿no? O sea, que ha crecido muchísimo más y todavía es un proyecto que no sé cuándo terminará, pero todavía seguimos en esa parte, aunque en el restaurante ya esté más que involucrado. Y como último proyecto, que estoy bastante atrasado por lo que veo, pero rápido, es lo de las mariposas. Desde el día 0, yo creo que en Alchemist, a través de Rasmus, que es el head chef y el dueño, él estaba, voy a decir, obsesionado con poner mariposas en el menú. Así, mariposas de verdad. O sea, teníamos que poner mariposas de verdad. El primer approach y lo primero que hice fue hablar en el Jardín Botánico de Copenhague. Hay un greenhouse gigante de mariposas, creo que es uno de los más grandes de Europa con mariposas. Y me puse en contacto con ellos porque tenemos bastante buena colaboración con la Universidad de Copenhague. Y era de dónde conseguían sus mariposas, cómo hacerlo. Y de hecho la primera idea que nosotros teníamos era hacer un greenhouse en el restaurante y tener mariposas, porque comprar mariposas es tan sencillo como comprar pescados. Llaman a un proveedor, oye, quiero 100 mariposas de este tipo, 2 de este tipo, no sé qué, llegan las pupas, uno los pone en el greenhouse y crecen. Es súper sencillo, estamos hablando desde 0,25 centavos hasta 3 euros, depende de la que quieran. Y las mariposas per se son comestibles, pero hay muchas mariposas que comen plantas que son tóxicas y obviamente eso las hace tóxicas, ¿ya? Y por eso hay que tener cuidado. Pero en esa búsqueda, nuestro proveedor de hormigas, que es del norte de Dinamarca, dijo que él tenía plagado de mariposas sus campos de kale, ¿no? de brásicas, de kale, ¿no? Que tenía plagado, que por qué no la probábamos. Y nos empezó a traer estas mariposas, ¿no? Esta mariposa
que se ve así, en inglés se llama white cabbage butterfly o white o cabbage butterfly directamente, que es una mezcla entre Pieris rapae y Pieris brassicae. Obviamente, me imagino que una persona experta podría diferenciarlas. Nosotros, la verdad, que la usamos indiferentemente. Y es una especie que, al menos en los países nórdicos y en Dinamarca, ha sido una especie que se ha considerado invasora, porque obviamente los cultivos en los países nórdicos, los cultivos de repollo, de kale, de todo, es de lo que más se planta porque es de lo que más crece por las condiciones climáticas, ¿no? Así que es algo grande. Y todos los papers y toda la investigación que se ha hecho, voy a decir internacionalmente, es básicamente como, bueno, estos son los gusanos, las larvas, perdón, que las larvas en realidad son las que hacen el daño, no la mariposa. Y se fijan, destruye, o sea, si ustedes ven fotos de cómo se come y la velocidad con la que se come los campos de kale es impresionante, o sea, una velocidad increíble y queda todo así como ven esto. Empezamos a ver y se fijan, ya hay bastantes papers, pero todos los papers te hablan de un agricultural pest, de cómo matarlo, de cómo deshacerse de eso. Incluso Leif, que es el nombre de nuestro proveedor de hormigas y de mariposas, decía que ellos lo que hacían era mezclar pesticida con aceite de mostaza, ¿no? Y ponían así botes de aceite de mostaza con pesticida y todas las larvas iban a eso y se morían, básicamente, ¿no? Así que se fijan, ya hay bastante documentación de cómo matarles, ¿no? Resilient Alien, incluso cómo controlar con un insecticida que es muy potente, que es el DDT, y ya como protocolos para cómo utilizar esto para las mariposas. Y nosotros, obviamente, con la ayuda del Jardín Botánico, de los expertos en mariposa, vimos que esta mariposa podía ser potencialmente utilizable en el menú y hicimos estos platos. Estas son las dos versiones del plato de mariposa, ahora hay una distinta ahora que está saliendo. Y traje algunas mariposas, si alguien quiere probarlas, las puedo dar después de esto. ¿Y a qué sabe la mariposa? A kale, básicamente, a cabbage, a kale, repollo, col, 100% como un repollo asado, y tiene una mineralidad final, que no es por influenciarlos a todos, pero de verdad que tiene un final a ostra, pero muy mineral, metálico, pero de verdad como si fuera una ostra, y sabe a kale directamente, sabe a col, ¿no? Y lo que hacemos en ambas versiones, lo que hemos hecho es que le decimos al cliente que se coma la mariposa primero, tenga ese retrogusto a kale asada, a ostra, y después termine con lo de abajo, que es prácticamente un complemento, ¿no? En ese caso era como tomate, fresa, como casi que un Bloody Mary-ish con ostra, como algo así los perfiles con esto, y el otro también era cabbage como con una galleta y un cracker. Y con esto, de nuevo, ya está en el menú, se ha hecho en el menú, se ha ido cambiando, ahora ya se está trabajando en otro porque estamos trabajando con otra mariposa actualmente. También logramos hacer un artículo, y el artículo es más que todo poner, para que todos lo puedan ver directamente, que esto es posible, que comer mariposas no es algo súper loco ni crazy, sobre todo en el sentido de que es una mariposa invasora, de que se está haciendo porque ha sido bastante potente en el servir mariposas en el restaurante, y que toda la gente, oh, están destruyendo el mundo, Dios mío, cómo matan mariposas, no sé qué, y todo esto. Y obviamente cuando uno entra con la historia de que si no les estuvieran comiendo estarían ahí mezcladas con insecticida, básicamente, obviamente cambian las cosas, ¿no? Y aparte de esto, tuvimos la suerte de hacer un paper, sobre todo para poder de alguna forma encaminarlo. Hicimos toda la parte de toxicología, hicimos toda la parte de valor nutricional también, tenemos todo eso en el paper. Y también hicimos neofobia, un análisis sensorial basado en la neofobia, y pudimos comparar en España, en el Basque Culinary Center con alumnos, y en Dinamarca, en la Escuela de Gastronomía de Dinamarca, y pudimos hacer más de 80 alumnos en cada país y poder de alguna forma, pues, no sé decir demostrar, pero comparar los niveles de neofobia en Dinamarca y en España, que obviamente es lo que nos toca más de cerca, ¿no? Y pudimos publicar esto hace un par de meses, también está online, lo pueden conseguir sin ningún problema. Y si tienen alguna pregunta, voy a estar en las mesas de afuera y pueden probar algunas cosas si quieren. Y muchísimas gracias. Diego Prado, muchísimas gracias por esas propuestas innovadoras, muy sugerentes además, Sí. Pepe, ¿no? Me dices que las has probado. Yo las he probado, porque estuve el año pasado y algunas de ellas las he probado, pero por ejemplo mariposas no, así Mariposas que no, estamos no, a tiempo no ahora. tenemos ocasión este año, pero la experiencia con las hormigas, muy Buena, sí. satisfactoria, ¿no? La Ese verdad sabor que sí. cítrico, así Pueden dejar ácido, esto fuera, sí. repetiremos este año. Hay que estar abierto. Hay que estar Blanca. abierto a nuevas Totalmente experiencias. a nuevas experiencias y nuevas sensaciones siempre, y a seguir aprendiendo. Yo creo que sí.
Así que ahora vamos a hacer un receso, hacemos una pausa y volvemos después, tras esa pausa, en la que podemos seguir hablando con algunos de los chefs que han estado en esta primera sesión de la segunda edición de Navarra Gastro Summit. Después volvemos con más en este menú que tenemos para hoy. Venga, hasta ahora.